Perdón, hermanos, es que está fallando mucho mi internet. Entonces, vamos a iniciar nuestro culto de capilla con oración y así dar en nuestro culto el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos permites estar nuevamente como hijos suyos, Señor. Y te pido, Padre, en este momento, en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes, Padre, con cada uno de mis hermanos, que podamos estar atentos, Señor, para alabarte y escuchar tu palabra, Señor. Bendice a tu sierva, Señor, quien va a traer el mensaje esta mañana y te lo pongo en tus manos este tiempo para que tú seas con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, está un poco lenta mi internet, pero vamos a darle luz. No sé si ya me están viendo en pantalla, hermanos. Sí, Elías, pero está oscuro nomás. Aquí ya. Bueno, ya lo tengo aquí. Si es que todavía aún no lo pueden ver, vamos a estar leyendo el libro de Habacuc, versículo 1. Bueno, todo el capítulo. Voy a estar usando la versión NTV. Dice así el versículo. Este mensaje del Habacuc recibe una visión. ¿Hasta cuándo debo ir a ayuda, Señor? Tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a sanar. Siempre que ver estas maldades, ¿por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera y violencia, me encanta discutir y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se observen las naciones, mírenlas y asómense. Estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento por el mundo, conquistarán tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que huepados y más feroces que lobos. Sus pies se meten desde lejos, como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Tienen tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo a su paz como si fuera arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen trampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan con bien y son totalmente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Oh Señor, Santo mío, tú que eres eterno, no puedes ser desdeñado a acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, enviados para corregir nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad.
¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Son los peces a ser capturados y matados. Somos las criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Deben terminar atados en sus manos y atados en sus redes. Esperan, entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes que nos exclamarán, permitirás que se esclaven, tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Bueno, a nuestra May, que ella va a traer el mensaje de esta mañana. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor. Y bueno, ya Elías solicitó que leyéramos la palabra en Habacuc del 1 al 2:1, pero bueno, solamente nos vamos a enfocar en ciertos pasajes. Y bueno, si esta predicación tuviera un nombre, sería Conociendo al Dios Soberano. Entonces, a partir de esto vamos a ver, a estudiar la palabra, vamos a estar meditando. Y lo vamos a hacer en Habacuc 1:12 al 2:1, que tiene como título también la protesta de Habacuc o la queja de Habacuc. Para empezar, quiero introducirnos al contexto que marca el libro de Habacuc. Cuando uno quiere conocer a una persona, surgen ciertas preguntas. Habacuc estaba ubicado hacia el final del reino de Judá. Cuando las cosas estaban mal, Josías había muerto en una batalla, y entonces todas estas reformas que se habían puesto en marcha durante su reinado se vinieron abajo tras la sucesión de malos reyes, que fueron 2 de sus hijos y un nieto de él. Entonces esta maldad descontrolada hizo que Habacuc, un profeta muy poco conocido, cuestionara el silencio de Dios, su falta de para tratar al pueblo del pacto. ¿Ok? Ojo, Habacuc preguntaba ¿por qué? Caracterizaba también por tener un espíritu libre. Le gustaba aventurarse también más allá de lo establecido y enfrentar temas que probaran su fe. Además, miró alrededor y vio que el pueblo de Judá pecaba de una manera flagrante, sin restricciones. La injusticia que vivía Habacuc se había extendido. Habacuc, de una manera abierta y honestamente, dirige sus preocupaciones a Dios y está esperando la respuesta de Dios a sus preguntas. Dios dice que juzgará a Judá y, para sorpresa de él, usará a la Babilonia como un instrumento de justicia. Tras pequeña hacia este libro, en los vínculos que vamos a ver en esta queja, encontraremos 3 principios para conocer a un Dios soberano. Veamos entonces estos principios. El primer principio es declarar confianza en el Señor. Y eso lo podemos ver en el versículo 12. Habacuc entonces empieza a describir quién era y da 3 características de Dios. Inicia describiéndolo como un Dios eterno. Más adelante también está hablando de la que Dios, que es un ser supremo, no peca.
Habacuc entendía que Dios era santo y que no tolera el mal. Hace también referencia a que la roca, que es Dios, significa firme y que creen no cambia. Esta palabra hacía esta referencia y a no cambiante. Sí podemos alcanzar a ver la magnitud de esta obra, es maravilloso. Aunque Habacuc no entendía del todo la obra soberana de Dios, expresó su confianza y fe. Aduló también el carácter inmutable de Dios y a pesar de sus dudas, sería destruido por completo. Hermoso, qué seguridad le logró plantear. Analicemos entonces y preguntemos en un momento que tengamos a Dios cuántas promesas le ha dado al pueblo de Israel y cómo Dios también ha cumplido la mayoría de ellas, porque Dios es un Dios fiel. Y algunas promesas aún no tienen fecha de caducidad, pero son promesas dadas a este pueblo, a nosotros. Y lo maravilloso es que a pesar de que pasen los años y años, Dios no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Independientemente de cómo actúe su pueblo, no va a cambiar porque Él sigue siendo Dios. Hermanos, esto nos debe de pesar, debe de ser algo pesado en nuestra vida. Debemos reflexionar en cuánto confiamos en Dios últimamente. Sé que la pandemia nos ha afectado en muchas áreas a todos. Creo que nadie mantendría abajo la mano con esto, ¿no? Y no dudo que sobre todo la parte espiritual. Como Habacuc se había entregado completamente a Dios, sin embargo, no comprendía plenamente los caminos de Dios con el hombre y aún tenía muchas dudas. No tenemos la misma mentalidad de Dios y eso es algo que debemos de tener muy claro. A pesar de que no tengamos esta mente, no desmayemos, porque esto es un reto tremendo que no debemos de dejar simplemente por creer lo que la palabra de Dios nos dice, y en ella podemos encontrar tal seguridad que podemos decir y gritar que confiamos en nuestro Dios, que declaramos aquella confianza en nuestro Dios, como lo menciona el primer versículo, lo mencionaba Habacuc. Esto da paso también al segundo principio, que es hablar honestamente con Dios. Parece algo sencillo, ¿no? Pero creo que todos hemos alguna vez guardado nuestras cosas, ya sea a nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestros amigos. En estos versículos también vemos a Habacuc hablando con honestidad. Se deslindó de muchas cosas y habló con honestidad. Habacuc habló del modo de cómo se sentía. La respuesta en los versículos anteriores lo dejó totalmente desconcertado. Y es aquí donde plantea esta pregunta. ¿Cómo un pueblo así como los babilonios, y bueno, estos admiraban y alababan su propia fuerza, podían enseñar algo a la nación de Dios? ¿Y saben qué? Adivinen. Habacuc seguía sin entender de qué se trataba. ¿Cuántas veces actuamos de la misma manera? No entendemos lo que Dios hace y en lugar de eso respondemos con una queja, como si nos hubiéramos la razón. La vida de Dios también es y no humildad que prosperar ese es nuestro Dios. Y aquí surge entonces la pregunta, ¿vamos a entender todo lo que Dios hace? No, ¿saben? Por eso Dios, como chico de Habacuc, diciendo que iba a hacer una obra en ustedes que nadie lo va a creer que Él la hizo.
Ahora vamos a tratar de entender que Dios muchas veces va a permitir cosas en nuestra vida, cosas que no vamos a entender a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, tal vez porque somos unos cabezas duras, ¿no? O tal vez porque definitivamente no podemos verlo tan claro, pero esas cosas van a estar ahí, van a estar presentes. Pero ¿saben qué es necesario hacer? Confiar y hablar honestamente. Y eso nos va a dar pauta a creerle en sus promesas, en su propósito, como lo dice también Romanos 8:28, y que dice que todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué hermoso es aferrarse a esas cosas cuando tú te puedes hablar tan sinceramente con Dios. La Biblia también nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos? ¿Por qué a veces dudamos tanto y desconfiamos de ese Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo de la voluntad de Dios? Yo sí, y voy a alzar la mano. Y me imagino que tú, hermano, que me estás viendo también, has tenido miedo alguna vez. Pero ¿sabes qué? Encontramos en la Biblia un texto hermoso y que dice que lo mejor para nuestra vida, para mi vida, es la voluntad de Dios. Pero hay tantas veces porque no entiendo lo que Dios quiere o no quiero simplemente hacerlo y aplicarlo en mi vida. Es aquí cuando podemos estar en una posición en donde no entender lo que Dios nos va a decir, pero es necesario hacerlo, aunque a veces no pueda entenderlo. Esto implica hablar honestamente con Dios, contarle y decirle cómo nos sentimos y cómo pensamos. Dios está dispuesto a escucharnos y también a respondernos, lo que me lleva al siguiente principio, que es rendirse a la voluntad de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 1. Dios quiere nuestra santidad más que nuestra comodidad. Dios está dispuesto a levantarnos, a levantar un pueblo, aun si eso implica arrastrar a su pueblo y llevarlo. Dios tiene la mira más allá. Ese Dios que está por mí, para mí y siempre por mí, y lo estará también para ti. Rendirse quizás a estas alturas suena algo paradójico, ¿no? Después de hablar que debemos de seguir adelante. Pero en estos versículos, Habacuc se hace él mismo una comparación con una atalaya, o también, como se le dice, un vigía, que se queda parado sobre los muros de la ciudad, preparado para recibir en cualquier momento la respuesta de Dios y para meditar en ella. Al final, Habacuc se da cuenta de que no puede ganar esta pelea contra la verdad de Dios. Poco a poco se va dando cuenta que rendirse a la voluntad de Dios es lo mejor. Amados hermanos, cuando nos hemos rendido, hemos esperado pacientemente, ¿podemos ponernos una palomita en esta acción? ¿Saben por qué el sufrimiento del cristiano no es de cierto modo vengativo? Porque Cristo cargó con el pecado, cargó con las consecuencias y cargó con la ira de Dios. Muy pronto en la cruz de Cristo tenemos esa promesa que nuestro sufrimiento va a ser restaurado. Nuestro sufrimiento va a ser compuesto de nuevo y todo lo que estamos sufriendo ahorita como la pandemia descansa en la confianza que tenemos en aquel Dios, en nuestro Dios.
como cristianos, sabemos y debemos darnos cuenta que Cristo ha cargado con nuestro pecado y en Cristo tenemos la promesa de que todas las cosas van a ser mejores y todas las cosas van a ser restauradas. Nuestro clamor debe ser pedir la manera de ser firmes ante Dios y qué mejor que rendirnos ante Él, porque no podemos ganarle ni resistirnos a esta voluntad de Dios, por más que nos duela. ¿Y qué creen? Y si creemos que lo hacemos, si creemos que ganamos, lo hemos perdido todo. Jamás vamos a ganar haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, hemos visto 3 principios para conocer al Dios soberano. El primero es declarar confianza en el Señor, hablar honestamente con Dios y rendirse a la voluntad de Dios. Cuando Dios permite que Satanás ataque a su pueblo como alguna vez lo hizo con Job, no es que estaba siendo castigado por ningún pecado. Dios está y estará trabajando en nuestra vida, aunque el mismo Satanás sea quien nos ataque. Vivamos la vida seguros de que todo lo que Dios permite en nuestra vida será para glorificar su nombre. Quiero así animarles, hermanos, a rendirnos al Señor y a hacer su voluntad, aun cuando todo sea borroso y nuestra mente no alcance a comprender lo que vivimos. No tenemos excusa ninguna. Dios quiere que le conozcamos a Él y a su soberanía, que le digamos, Señor, muéstrame la manera como tú quieres que actúe en esta situación y pueda estar firme para que los de allá afuera vean en mí tu gloria y que mis hermanos puedan estar firmes a base de tu voluntad. Eso es lo que puedo compartirles, hermanos, y vamos a hacer una oración para culminar. Papá, te damos gracias porque eres un Dios tan hermoso, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra, Padre, en la cual podemos profundizar, Padre, y podemos aprender muchas cosas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios tan bello, Señor. Gracias por esas lecciones que nos has dado, Señor. Ahora, Padre, permítenos vivir conforme a los principios, Señor, y poder conocerte cada día más y que nuestras aflicciones y dolores, Padre, poco a poco bajen y podamos entender lo que tú quieres para nosotros, Señor, y que seamos también obedientes, Señor, y no busquemos huir de ti. Bendito seas, mi Dios, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén.